La hematología es una disciplina de la medicina que ha cambiado muchísimo en España en los últimos 20 años. De hecho, hoy el 70% de estos especialistas son mujeres. Hoy nos acompañan la doctora Mariluz Amador, directora médica de Roche Pharma en España, la doctora Mariana Bastos, hematóloga en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y la doctora Izaskun Zeberio, hematóloga en el Hospital Universitario de Donostia. Me gustaría preguntaros, en primer lugar, a las tres, contestarme como queráis, ¿qué es lo que os animó a dedicaros a esta rama de la medicina? ¿Qué es lo que os animó a ser hematólogas? ¿Izaskun? Bueno, yo creo que tuve mucha influencia porque bueno, mi madre fue médico, ¿no?, en una época en la que no era nada fácil para una mujer de un origen humilde, además, estudiar medicina, y bueno, ella hizo hematología, tuvo un laboratorio, y bueno, creo que eso hizo que yo, ¿no?, desde muy pequeña trabajara con ella, ayudara, tuviera interés, y bueno, aunque no tengo conciencia de un momento exactamente, pero creo que eso tuvo muchísimo impacto, ¿no?, en mi decisión, y bueno, pues estoy contenta de haber tomado esa decisión. ¿En tu caso, Mariana? Bueno, en mi caso la medicina no viene de familia porque no tengo médicos en la familia. Yo creo que tuvo que ver con la muerte de mi padre, que fue cuando tenía 13 años y fue una muerte un poco traumática y no pude actuar. Probablemente no hubiera cambiado nada, pero no, eso que a uno le queda grabado en la mente de qué podría haber hecho diferente, y es lo que me llevó a mí a estudiar medicina. Sí. Y después, bueno, la hematología en particular, yo soy una persona un poco pragmática y la hematología tiene eso, ¿no? Tiene primero que tiene una variedad enorme de opciones, porque tiene el laboratorio, la clínica, pero además tiene siempre un resultado detrás que marca una enfermedad, y eso para mí como especialidad es especialmente atractivo. Mariluz, tú no eres hematóloga, pero eres médico. No, ¿Qué no te soy llevó? hematóloga, pero quería ser hematóloga. Ah, bueno. La medicina tampoco sé de dónde me viene, yo tampoco tengo médicos en mi familia, pero sí que una vez empezaba medicina yo quería hacer hematología, o sea, lo tenía clarísimo. Y yo quería ser alumna interna en hematología en Salamanca, entonces había solamente una posición que se llevó otra persona, y la persona que estaba repartiendo las plazas, que era un hematólogo, me dijo, vete a onco. ¿Por qué no? Porque no era mi segunda opción tampoco. Entonces, bueno, al final terminé la carrera y bueno, y lo que me llamaba la atención era sobre todo la parte de la oncohematología y de los tumores sólidos en el caso de la oncología, y la cantidad de cosas que había por descubrir y por hacer, y sigue habiendo, porque aunque no son especialidades que han avanzado mucho, la hematología yo creo que un poco más que la oncología, pero todavía queda mucho, ¿no? Queda mucho por conocer, por saber, y bueno, y para el manejo de los pacientes yo creo que todavía hay muchas áreas de mejora. Bueno, hemos conocido un poco mejor a las doctoras, vamos a abordar ahora un poco más la hematología. ¿Y cómo veis vosotros que ha evolucionado desde que empezasteis vuestra carrera como hematólogas a hoy? ¿Qué cambios habéis percibido en el campo de la hematología? Bueno, yo soy más veterana, hablo yo. Bueno, ha habido una revolución a muchos aspectos. Yo creo que ha habido una gran mejora en el abordaje integral de los pacientes, en la manera de la toma de decisiones consensuadas en base a comités en las cuales, ¿no?, eso garantiza que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, el mismo diagnóstico, el mismo, ¿no?, planteamiento terapéutico. Bueno, ha habido una gran mejora, yo creo, asistencial en todos los hospitales, y luego a nivel de diagnóstico y terapéutico pues también ha habido un gran avance en el conocimiento de la biología de la enfermedad, en descubrir dianas terapéuticas con, ¿no?, agentes dirigidos que, bueno, pues hoy en día todavía los tratamientos convencionales basados en quimioterapia y radioterapia son válidos, pero bueno, el tener estas moléculas diana, toda la inmunoterapia, ¿no?, el utilizar el sistema inmunológico de los pacientes para ir contra o para intentar curar la enfermedad, pues ha supuesto un cambio absoluto en el manejo de nuestros pacientes. Sí, sin duda. Yo llevo 15 años aproximadamente desde la residencia, y creo que he sido privilegiada en ese sentido, porque creo que en estos últimos 15 años ha habido una revolución total, ¿no?, de lo que
O sea, la mayoría de las cosas que estaba nombrando Isaac, la inmunoterapia, los nuevos fármacos que han de alguna forma cambiado el paradigma de tratamiento de los pacientes, el salir de la quimioterapia para todos ha sido en estos últimos años, y yo siento que lo he vivido, lo he ido aprendiendo paso a paso. Realmente es un privilegio, sí. El abordaje multidisciplinar, creo eso que también, es lo muy que pasa es que yo creo que importante, eso ya, yo lo he vivido ya como un hecho, y cada vez más totalmente. La toma de decisiones, ¿no? Eso permite que los pacientes, ¿no?, haya una equidad, haya una atención, ¿no?, que no dependa con qué médico estés, en qué consulta, sino que, ¿no?, permita, ¿no?, intercambiar el conocimiento e intentar optimizar la superespecialización sí, también. Otro cambio Sí, también, ¿no?, que es cada vez más necesario, ¿no? Que cada uno está centrado un poco en una patología por las opciones, desde el punto de vista diagnóstico, terapéutico, es cada vez más amplio y se necesita mucha más especialización, sin duda. Otro aspecto importante y que todavía creo que tenemos que avanzar mucho es un poco el hacer partícipe a los pacientes en la toma de decisiones, ¿no? O sea, se hacía una medicina mucho más paternalista en la cual, ¿no?, los pacientes, ¿no?, se exponían a que todas las decisiones fueran totalmente dirigidas por los profesionales, y ahora nosotros, por supuesto, tenemos que orientar desde nuestro conocimiento, ¿no?, cuál es nuestra decisión o cuál es nuestra recomendación, pero eso luego se consensúa con un poco las querencias, la trayectoria de las personas, y hay un respeto hacia, bueno, a un poco tener en cuenta toda esa trayectoria vital de los pacientes en la toma de decisiones, que creo que es fundamental, ¿no? Mariluz, está claro, por lo que estamos escuchando, que la innovación ha cambiado, desde luego, la perspectiva para el paciente y también la forma de trabajar del profesional, ¿no? ¿Cómo crees que esa innovación tiene que seguir penetrando en la práctica clínica, o cómo ves al sistema preparado para seguir asumiendo toda la innovación que todavía está por venir? Yo creo que el problema, más que asumir la innovación, que sí que se asume, es financiarla, ¿no? Yo creo que es donde está el problema, la sostenibilidad del sistema a la larga, y yo creo, no es mi área de conocimiento, pero creo que evidentemente hay que buscar soluciones para asegurar que esa innovación sigue llegando al ritmo que tiene que llegar, a las personas que tiene que llegar, y de manera ecuánime, quiero decir, que no dependa de la comunidad autónoma ni del centro sanitario, ¿no? Donde estén tratando, pero creo que es básicamente un reto de sostenibilidad, de qué dejamos de hacer o qué hacemos de otra manera para que la innovación siga, ¿no?, siga estando presente en el sistema sanitario, que además no puede ser de otra manera, es la manera de avanzar, pero es cierto que en un sistema público como el nuestro, al final hay que ver un poco, ¿no? No puede ser todo, entonces al final es cuestión de pensar y de despriorizar algunas cosas para priorizar esa innovación. Yo creo que es donde está el secreto. Cómo hacerlo es ya más complejo, ¿no? Difícil, pero bueno, el acceso a la innovación es clave, es clave. Y bueno, a veces sufrimos algunas demoras en el acceso a los nuevos fármacos y tal, que a nosotros mismos como médicos nos cuesta mucho asumir, ¿no? Saber que hay un tratamiento que podrías poner a tu paciente que se ha demostrado que va mejor, y no tener acceso, eso es muy difícil de asumir. Eso, y después lo que decías de la equidad, que es otro tema muy importante, con los nuevos tratamientos que necesitan algún manejo especializado porque tienen toxicidades que hay necesidad de saberlas manejar, que necesitan un entrenamiento específico, que no se pueden hacer en cualquier sitio. Que todos los pacientes lleguen a eso es un reto que todavía no está conseguido, ¿eh? O sea que... Sí, bueno, y se tiene que seguir invirtiendo en investigación, ¿no? También para tener, por ejemplo, ¿no?, nosotros siempre vivimos este momento con gran responsabilidad de emplear estos tratamientos o aplicarlos en los pacientes que realmente se van a beneficiar de ello. Por tanto, bueno, también haciendo investigación clínica, viendo qué pacientes realmente, ¿no?, pues tienen factores predictivos de respuesta, se van a beneficiar, no van a hacer mucha toxicidad. Y bueno, yo creo que eso también ha mejorado, cada vez tenemos
datos, bueno, pues la vida real tiene sus limitaciones, pero nos aporta mucho también, por ejemplo, en las nuevas terapias, de seleccionar, ¿no?, realmente aquellos pacientes que se van a beneficiar y en los cuales no vamos a tener un exceso de toxicidad también. Y bueno, eso, el utilizar mejor todos estos tratamientos se basa también en que nosotros, ¿no?, aportemos conocimiento clínico, nos formemos, compartamos ese conocimiento, y eso yo sí que creo que se ha mejorado mucho. Muchísimo, sin duda. Hemos hablado de pasado y de presente, pero ¿cómo imagináis el futuro de la hematología? Una pregunta difícil, ¿eh? Porque bueno, tiene muchos aspectos. La hematología es tan grande, pero si nos centramos en lo que estamos hablando de la parte de la oncohematología, es cierto que, como decíamos antes, el cambio de paradigma de pasar a tratamientos chemo-free, o sea, sin quimioterapia, está marcando una era, diría yo, y cada vez esos tratamientos se van incorporando en líneas anteriores e incluso en primeras líneas. Y bueno, habrá que ver los resultados porque eso está claro que es lo fundamental, pero bueno, tiene pinta de que se va modificando hacia el acceso a estas terapias, incluso en pacientes de nuevo diagnóstico. Esto va a ser un cambio completo. Para nuestros pacientes el manejo de las toxicidades también es diferente, y también las tasas de curación son cada vez más altas, y eso también es una expectativa diferente, es una información diferente que hay que transmitir. Las secuelas también son diferentes, o sea que el cambio es importante, lo vamos a ir aprendiendo de a poquito y lo estamos aprendiendo, pero vamos, es un camino que tenemos por delante muy, muy interesante, porque esto es una revolución ahora mismo, todas las opciones nuevas que tenemos en tratamiento. Afortunadamente. Sin duda, sí, sí, sí. Bueno, el futuro ya está aquí, yo creo, ¿no? Es que más innovación de la que, ¿no?, conceptualmente, ¿no?, cómo estamos abordando las enfermedades hemato-oncológicas, yo es que me cuesta creer ya más innovación. Yo creo que igual se optimizará, ¿no?, lo que tenemos. El uso de lo que tenemos. Bueno, a pesar de toda esta innovación, hay pacientes que siguen recayendo, sigue habiendo necesidad de mucha opciones innovación por llegar, yo creo. terapéuticas, pero en este momento, bueno, yo creo que uno de los grandes retos probablemente será cómo aplicar esta innovación y la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y ahí sí que tenemos nosotros, creo que en base a nuestro conocimiento, pues hacer un buen uso de todo esto, ¿no? Y con los principios que hemos comentado, ¿no? Universalidad, equidad, tenemos una gran suerte de tener el sistema que tenemos. No, pero no solo en tratamiento, también en diagnóstico, que es la gran revolución también en los últimos años, sobre todo en el área del linfoma. Y en vuestro caso, en la práctica clínica, ¿creéis que hay retos a los que todavía la mujer que se dedica a la medicina se enfrenta especialmente? Y a la hematología, a la medicina en general y a la hematología, que es vuestro campo en particular. A ver, se ha avanzado mucho, ¿no?, en los últimos años, pero aún queda mucho trabajo por hacer. La hematología es una especialidad muy femenina. Pero mucho jefe. Pero hombre, los puestos de responsabilidad en los hospitales, del liderazgo, ¿no?, las invitaciones a ponencias, los puestos de profesor, de catedrático, siguen siendo masculinos mayoritariamente. El porqué es complejo, yo creo, no es simplemente, ¿no? Yo creo que hay muchas vertientes, hay un subconsciente también, estereotipos, ¿no?, sociales, culturales, profesionales, pero que nos pesan. Muchos, creo que los más evidentes, quizás, ¿no?, explícitos, estos sesgos de género se han erradicado, pero sigue habiendo muchos implícitos debidos a ese subconsciente que, bueno, que tenemos que seguir trabajando en todo ello. Todavía sigue habiendo pocas mujeres en puestos de responsabilidad, organizativos, y las que llegan, bueno, pues muchas veces en base a incluso a adoptar casi, ¿no?, roles casi masculinos, ¿no? Y casi yo lo que reivindicaría es que, bueno, sí, desde, bueno, un poco una visión diferente, bueno, cualidades que creo que pueden ser interesantes en la gestión, ¿no?, y en el liderazgo, pues llegar a esos puestos y defender desde ahí también, ¿no? Y no
por un tema de paridad, simplemente de dar oportunidades a quien no tenga capacitación, pero bueno, es evidente que hay muchas mujeres muy capaces que no llegan, ¿no? Y eso se tiene que seguir trabajando. No sé, sí, bueno, la conciliación ahí es clave. El tema, por ejemplo, ahora cada vez más, ¿no? Con las bajas paternales que se han, no todavía igualado del todo, pero son bastante más parecidas. Eso, de alguna forma, igual en el futuro eso impacta, porque indudablemente, por más que como mujer puedas hacer todo en una baja maternal y puedas organizarte y hacer sigue siendo todavía responsable, en la mayoría, ¿no? de los sitios, responsabilidad de la mujer, los niños, la conciliación ahí es clave, ¿no? Es lo que dice Izaskun, que lleva una historia esto, de que llevamos aprendida, que hay que empezar a, bueno, que ya estamos en alguna forma cambiando, pero que tenemos que convencernos de que ese cambio es fundamental. Habéis hablado de que hay muchas mujeres hematólogas. ¿Se podría hablar de un perfil de la hematóloga o no? Bueno, es muy variado, pero sí que mi sensación, que comparando con otras especialidades, igual es una especialidad que necesita un compromiso especial, yo creo, porque te tiene que gustar la hematología para que la sigas adelante, por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Yo sí que creo que tenemos, ¿no? Nosotras hacemos oncohematología, luego hay diferentes secciones, claro, sí, muy diferentes, diagnósticas, pero sí que requiere, yo creo que mucha implicación, ¿no? Nos hacemos muy partícipes no solo de la enfermedad, sino de aspectos, yo creo que empatizamos mucho del aspecto incluso social de la persona, nos implicamos. Y bueno, se crea un vínculo que es bonito, pero que también es una mochila que llevamos encima. Sí. Por tanto, sí que creo que el perfil de oncohematólogos tenemos, yo creo que mucha implicación, ¿no? Y de hecho, pacientes que ¿no? Viven otras enfermedades con otros especialistas muchas veces lo verbalizan. Sí, no tiene nada que ver, ¿no? ¿no? Nosotros, muchas consultas, el teléfono está abierto al especialista para que en cuanto ocurra algo pueda llamar, consultar. Hay muchas especialidades que no se tiene acceso y, ¿no? Por ejemplo, esto es muy diferente. Cuando ocurre algo, ellos, aparte de su revisión tal, tienen posibilidad de comunicarse y bueno... nosotros no tenemos lista, bueno, tenemos lista de espera, pero no la tenemos porque no se podéis, puede demorar. No hay que responder, siempre hay que estar ahí y eso no existe en otras especialidades. O sea, tiene un compromiso especial, yo creo, la hematología. ¿Podemos pues decir que la mujer tiene algo diferenciador que aportar a la hematología? Bueno, yo sí que, a ver, creo que ¿no? Sí que tenemos una capacidad especial, yo creo, de empatizar y de hecho hay estudios también, ¿no? que demuestran que dedicamos más tiempo a esas consultas, a aspectos no solo puramente médicos, sino con una visión más quizás ¿no? integral de la persona, nos interesamos por aspectos ¿no? sociales, de la situación, y eso de hecho está reflejado en estudios, no es solo mi percepción, alguna vez lo he leído en alguna carta al director, tal, ¿no? De algún estudio que se ha hecho al respecto y sí que aportamos en ese aspecto bueno, pues un plus quizás de humanización o bueno, vemos más allá y que no es incompatible con la parte biológica, ¿no? de inmunológica que también nos fascina, pero creo que se puede compatibilizar muy bien. Sí, yo creo que es difícil, ¿no? Porque siempre tenés el compañero que también es... No, y no es por desmerecer a nadie, pero la verdad es que sí, yo creo que como mujeres tenemos una visión ahí un poco más... sí, más de escucha, más de integrar lo que nos están diciendo. Sí, una visión diferente de integrar la parte social, como decía Izaskun, que parece... No es nada menor, ¿eh? O sea, tenemos muchos pacientes donde hay que hacer muchas cosas extra y sí, yo creo que hacemos un diferencial ahí. Pues muchísimas gracias a las tres por vuestra participación. Hemos llegado hasta aquí y hemos aprendido muchísimo gracias a vuestros testimonios del papel de la mujer en la hematología en España. Muchas gracias.